Buenas noches, hermanas. Les damos la bienvenida al grupo de la Femenil. Estamos agradecidas con Dios por el privilegio que nos da de enviarles el mensaje a través de estos medios de comunicación. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado, ¿verdad?, la sabiduría para poder, pues, enviarles este mensaje a través de su palabra. Y bueno, hoy en esta hora vamos a hacer una pequeña oración. Reciban un cordial saludo y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Amantísimo Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos la gloria y la honra porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. En esta hora, Padre mío, te doy gracias, Señor, por la vida que me das, por la vida de mis hermanas, Señor, que a través de esta pandemia, Señor Jesucristo, muchos hemos pasado, Señor, tribulación, Señor, muchos hemos pasado enfermedad, pero tú has estado con nosotros, tú has sido fiel hasta ahorita, Señor, con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre mío, porque tú eres grande y poderoso. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hoy me use, Señor, y ponga, Señor, un carbón encendido en mis labios y que tu poder descienda, Señor, y hable a través de mí. Te doy gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que van a poner, Señor Jesús, y van a disponer de su tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema se llama La muerte ha sido destruida. Y vamos a ver qué dice en 1 Corintios 15:20. Dice la palabra así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Vamos a ver, hermanas, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo, ¿verdad?, del alma y del espíritu. El alma es quien pues va a ser juzgado y el espíritu regresa a Dios, ¿verdad?, que es el que nos da la vida, y el alma es el que va a ser juzgado. Hoy en día hay muchas falsas creencias acerca de la muerte. Hay creencias, ¿verdad?, que hay, muchos creen en la reencarnación, pero eso no es una falsedad, hermanas. Eso nunca va a pasar porque no hemos visto, ¿verdad?, a través de la historia quién vuelva a reencarnar, más que, ¿verdad?, ningún hombre lo ha hecho. Que la muerte, cuando una persona muere, hasta ahí acaba la muerte y es así, pues tampoco es la realidad. Sabemos que después de la muerte hay un juicio, ¿verdad?, y bueno, ese juicio pues nuestro Señor Jesucristo no nos va a dar. La Biblia dice en Hebreos 9:27, vamos a buscar. En Hebreos 9:27 dice la palabra así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra nos lo dice. Y en la Biblia encontramos que en aquellos tiempos, ¿verdad?, había sectas judías que se llamaban saduceos. Ellos negaban también la resurrección de los muertos. La muerte también tiene un aspecto espiritual que es mucho más serio a partir de Adán y de Eva. Todos los seres humanos hemos quebrantado nuestra relación con Dios, como dice en Romanos 3:23. Vamos a leer. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es el que nos separa de Dios. Estamos muertos. También hay una muerte espiritual a veces, hermanos, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No obstante, ¿verdad, hermanos?, Jesús abrió el camino a esta relación. Con su muerte y su resurrección, Jesús derrotó a la muerte. En Jesucristo tenemos comunión con el Padre. En 1 Corintios 15 encontramos el tema de la victoria sobre la muerte, la victoria eterna en el cielo, que es posible gracias a Dios.
Vamos a ver nuestro primer punto, dice la victoria de Cristo sobre la muerte. En 1 dice la palabra de Dios, así en 1 del 20 al 26 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido va a ser la muerte. Así dice la palabra de Dios. Pablo enfrenta unos errores que habían difundido en la iglesia de Corintios. Ahí había quienes creían que el cuerpo físico no podía resucitar. Este error tenía su raíz en cierta filosofía griega que sostenía que el cuerpo y el alma son separados inmediatamente entre sí. Ellos creían que si el alma era buena, vivirían para siempre, pero si el cuerpo era malo, es inevitablemente desaparecería a causa de su corrupción. Esta creencia debilitaba a la doctrina de la resurrección de Cristo. Vemos en el versículo 20 al 26, Pablo enseña la resurrección corporal de todo creyente, una vida anclada en la resurrección de Cristo, usando a Adán y a Cristo en una analogía que afirma que aunque la muerte es inevitable por causa del pecado de un hombre, el Hijo de Dios resucitó corporalmente de la tumba. En Cristo encontramos un gozo y una esperanza extraordinaria. Vemos en el versículo 24 al 26. Dice que luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte, es lo que estábamos leyendo. Y llegará un día, hermanos, al final de los tiempos, en que Jesucristo eliminará para siempre a la muerte, que es nuestro mayor enemigo, ¿verdad? Y entregará el reino del cual somos parte de los creyentes, los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esta es nuestra esperanza como cristianos, hermanos, que algún día, ¿verdad? Sabemos que este cuerpo va a regresar, porque al polvo, porque dice la palabra, del polvo nos formó el Señor y polvo se regresará a este cuerpo, pero seremos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo Dios va a hacer en nosotros un cuerpo diferente. Él es nuestro Dios eterno, en quien tiene autoridad y poder sobre todas estas cosas. Él es nuestro Dios eterno, Él es quien tiene la autoridad y poder sobre todas las cosas, y así, aunque la muerte física siga siendo una realidad que produce angustia y sufrimiento, todos hemos sufrido una pérdida, ¿verdad, hermanos? Algunos de nosotros se nos ha morido un ser querido, pero sabemos que tenemos una esperanza, porque sabemos que un día vamos a verlos, ¿verdad? Vamos a ver a nuestro ser querido, ¿verdad? Si vamos en el camino que Dios quiere, pues Dios nos da esa esperanza. Por eso ese sufrimiento queda aliviado por el cristiano, gracias a una gran esperanza. Sí, en Cristo resucitado ha derrotado a la muerte y su pueblo vive para siempre con Él. Vamos a ver también nuestra lección 2, que dice: compartimos la victoria de Cristo, y vemos en 1 Corintios 15, 35 al 39, dice la palabra de Dios así, al 49, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí hacen dos preguntas.
Necio, lo que tú siembras no vivifica, sino la muerte antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembras en corrupción, resucitará en incorrupción. Si se siembra en deshonra, resucitará en honra. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente, más lo espiritual es primero, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es lo terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es lo celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído a imagen de terrenal, traeremos también la imagen celestial. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquí todos los cristianos de Corintios, persuadidos por las falsas enseñanzas, muchos se preguntaban, aquí hacían preguntas, vemos en el versículo, ¿verdad? 35, hacían ellos preguntas acerca de la idea de una resurrección corporal. Vemos en 1 Corintios 1:12, 15:12, perdón. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Para ellos lo hacían, ¿verdad? Para complicar más el problema. Aquellas falsas creencias eran necedades que podían rechazar con una simple mirada al mundo físico. Una semilla tiene que morir, ¿verdad? Y desintegrarse en el suelo, y sin embargo de ella nace una hermosa planta, más maravillosa que la semilla. De igual manera, aunque nuestro cuerpo físico muera y se descomponga, se desintegre, Dios nos dará a los creyentes un cuerpo diferente cuando resucitemos, ¿verdad? A una nueva vida. Esto no será un cuerpo físico como el que conocemos ahora. Sin embargo, podemos estar seguros de que serán cuerpos reales. Podemos sentirnos agradecidos y nuestra esperanza debe de estar, ¿verdad?, firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo presente está corrompido, dice aquí la palabra, ¿verdad?, por el pecado. Vemos en Gálatas, vamos a ver qué es el pecado, hermanos. Muchos que hoy en día, ¿verdad?, no saben, saben que es pecado, pero no saben. En Gálatas vemos, ¿verdad?, cómo nos explica la palabra de Dios. Todo en Gálatas 5:19 al 21 dice la palabra de Dios que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Este es el pecado que nos separa de Dios, hermanos, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, estos son los pecados que corrompen nuestro cuerpo, y hay más pecados, ¿verdad?
nuestros cuerpos serán transformados. Dios está preparando a todos los cristianos para gozar un día de su presencia, con un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nuestro tercer punto. Dice, triunfantes gracias a la victoria de Cristo. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque a través de ese hermoso sacrificio, Dios nos ha dado, ¿verdad?, la victoria también a nosotros. Vemos en Primera de Corintios, vamos a Corintios, hermanas, otra vez, 15, del 50 al 57, dice la palabra de Dios así. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hermanos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hermanos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte es, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aquí, ¿verdad, hermanos? Vemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la resurrección, ¿verdad? Todos, Él es, dice, leíamos al principio que Él es primicia de los que han resucitado en nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque este cuerpo corruptible no puede heredar el reino de los cielos. Este cuerpo no está preparado para la eternidad. Es necesario que sea un cuerpo transformado. Ahora bien, cuando ya producirá esta transformación, esto es un misterio que solo Dios conoce, hermanos, de la manera que solo podemos saber aquello que Él nos ha revelado en la palabra de Dios. Ese misterio no lo sabemos, ¿verdad? Dios lo conoce. El acontecimiento en el cual se producirá este cambio recibe el nombre del arrebatamiento de la iglesia. Y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor va a venir en un instante, ¿verdad? Nuestro cuerpo será transformado, ¿verdad? Esto que dice aquí la palabra de Dios, que en el versículo 15, porque lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Vemos, ¿verdad?, que ellos van a
su cuerpo va a ser transformado, ¿verdad? Y se volverá inmortal. La victoria de la vida eterna reemplaza la derrota a la muerte. Quiero decirles, hermanas, que la muerte perdió su poder con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con la futura resurrección de los santos quedará finalmente destruida. Esta es nuestra bienaventuranza, nuestra esperanza como cristianos, que aunque la muerte todavía viene a nuestro cuerpo mortal, le ha sido quitado su aguijón. Vamos a ver en el versículo 56 de 1 Corintios 15. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, entonces va a ser, ¿verdad? Esta muerte ha sido reemplazada por nuestra eternidad. Pablo en el versículo 57 nos dice: más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria y la honra. Pablo expresa un profundo gozo por nuestra victoria que nos ha sido asegurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, la vida eterna es una realidad para nosotros. Desde que somos seguidores de Jesucristo, gracias a esto podemos vivir cada día con la confianza, con la plena seguridad de nuestro destino eterno. Mientras que esperamos el arrebatamiento, debemos vivir cada día llenos del poder del Espíritu Santo, esperando que aquel que resucitó de los muertos, ¿verdad?, venga a nosotros día a día para darnos la victoria en cualquier necesidad, hermanas. En 1 Corintios 15:58 dice así: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, nos dice Pablo que debemos, ¿verdad?, pues esforzarnos, estar firmes y constantes, hermanos, creciendo en la obra de nuestro Señor. Esta vida, ¿verdad?, guiada por el Espíritu Santo, tiene un gran propósito maravilloso, hermanas, que es un día, pues, estar gozando de la presencia de Dios, ¿verdad?, por toda la eternidad. Yo le doy gracias a Dios en esta hora, ¿verdad?, porque sé que es un tema tan importante para cada uno de nosotros, porque a veces nos da miedo la muerte, nos da tristeza que un ser querido se vaya, pero Dios nos fortalece, hermanos, y nos da pues una palabra de consuelo, de esperanza, que un día vamos a estar gozando de su presencia, primero de Él, ¿verdad? Y vamos a estar también viendo a nuestros seres queridos, ¿verdad?, que se han ido primero, y sabemos que nuestro cuerpo, este cuerpo, pues va a ser un día, ¿verdad?, transformado, y que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo para la eternidad. Vamos a inclinar nuestra cabeza, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por sus promesas, porque Él en la palabra de Dios dijo que Él iba a preparar, ¿verdad?, una morada para donde Él esté, vosotros también estemos. Entonces sabemos que un día vamos a estar con Él. Amantísimo Dios, en esta hora, Señor, te doy muchas gracias. Gracias porque nos das promesas, Señor, de fortaleza, que sabemos que aunque nos llega a cada uno, Señor, nos va a llegar un día la muerte, Señor, y que no es cosa de espantarnos, sino que es la separación del cuerpo, del alma, Señor, y el espíritu regresa a ti, Señor, y sabemos que algún día, Señor, vamos a estar contigo, Señor, morando por la eternidad. Sabemos también que muchos hemos perdido a nuestros seres queridos y que nos duele, Señor, pero tú nos has fortalecido hasta ahora, Señor. Sabemos que tú eres un Dios soberano y que haces las cosas perfectas, Señor, pero también eres un Dios que te dueles de cada uno de tus hijos y que nos fortalece, Señor, en nuestra angustia, Señor, en nuestro dolor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor.
Gracias, Señor, porque a través de tu hermoso sacrificio en la cruz del Calvario, a través, Señor, de tu resurrección, Señor, somos victoriosos, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Gracias te doy por cada una de mis hermanas. Visítalas, bendícelas, Señor. Si alguna no tuviera trabajo, si alguna carece de algo, Señor, por favor, visítala y dale, Señor, súplele su necesidad de cada una de ellas. Yo te doy gracias porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Me has dado la fortaleza, Señor. Me has guiado, Señor. Cuando yo ya no puedo, Señor. Tú me has dado las fuerzas, como dice tu palabra, Señor. Que me das las fuerzas, Señor. Me renuevas como el águila, Señor. Gracias porque hasta aquí puedo ver tu poder en mi vida, Señor, pero también en la vida de muchas de mis hermanas, Señor, que también, Señor Jesús, han atravesado luchas, pruebas. Tú has estado con ellas. Gracias porque tú eres fiel. Bendícelas, Señor, en esta hora, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén, amén, amén. Reciban un cordial saludo, hermanas. Ya las extraño. Que Dios las bendiga.